Es una historia conmovedora. Corrió hace apenas una semana y lo prometido es deuda. Dije que te lo iba a mostrar. Esto tiene que ver con una señora que no se esperaba para nada. No soñaba que ese día íbamos a llegar y no sé si cambiarle la vida. Porque el que cambia la vida es el Señor. Pero por lo menos hacerle la vida un poquito más fácil. Mira, existe alguna otra manera y es maravilloso cómo se puede bendecir a la gente. En todo el mundo, en todas partes, y cómo se puede ser un canal de bendición. No transmitir eso que tanto tenemos. Así que el aplauso va para ustedes, mi querido, que ustedes lo hacen, que lo que sabéis. Esto es parte de la iglesia. Ese aplauso tiene que ser gigantesco porque hay gente bendecida por este río que no se detiene. ¿Sí o no? Muy bien. Hace algunos años atrás. No tanto, hace algunos años atrás. En determinado país me invitaron a un congreso de líderes, a un congreso de personas que ya están involucradas sirviendo al Señor de alguna u otra manera. Y esa mañana pedí algo inusual. No solía hacerlo, pero repartimos unas pequeñas tarjetas y pedí que anotaran en esa tarjeta alguna historia íntima de dolor o algún tema de sufrimiento, algún sufrimiento crónico, algo que los estuviera realmente preocupando. Y se suponía que al ser líderes no había mucho para contar. O sea, no como si estuvieses al aire libre en una reunión donde la mayoría no conoce al Señor. Pero todo lo que leí aquella mañana, aquella vez, todavía resuena en mi mente. No, porque eran frases muy, sórdidas. Mi esposo me abandonó a nuestros 4 hijos y a mí. ¿Qué les digo? ¿Cómo se los explico? Están destrozados. Otra decía, mi hijo se encuentra en la cárcel. Hice todo lo que podía hacer. Lo crié en la iglesia, lo crié en la congregación y mi corazón está desgarrado porque hoy está privado de su libertad. El cáncer de mi hija ha regresado. La metástasis volvió a aparecer. Ella ha sufrido mucho. Pensamos que Dios la había sanado, que el milagro había ocurrido, pero el mal regresó. ¿Por qué Dios permite semejante cosa? Y la mayoría de las preguntas eran angustiantes, devastadoras. Pero no sé, la expresión, devastadora o angustiante no parece resumir lo que a veces está en la superficie de tanto dolor. Hay que excavar más profundo, hay que hacer una búsqueda arqueológica del alma mucho más profunda. Y si alguna vez atravesaste una tormenta en la que te encontraste diciendo, como esta gente a la cual le pedí que anónimamente escribiera lo que le estaba pasando, si alguna vez atravesaste este tipo de tormentas en la vida, estos infortunios, y dices, yo no sé, no voy a poder superar esto. Es un parteaguas, es un antes y un después. Nunca voy a ser igual. Considero, es el mensaje que deberías oír, escuchar. Si dices, no sé cómo voy a salir adelante, no sé cómo se hace para rearmar los pedazos rotos de mi vida. No, porque creo que el componente del dolor en medio de la angustia puede llevar además a un aislamiento absoluto. Solemos aislarnos, retrocedemos, y empezamos a vivir en un blindaje emocional donde obviamente nos blindamos para que no nos duela, no nos lastimen más, pero tampoco, como digo siempre, entra el amor, entra el cariño, el afecto, no entra ni sale nada y uno termina con el corazón blindado, que es una de las peores maneras de vivir. Y cuando una pareja pierde a un hijo, que creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos, siempre digo que si pierdes a tu cónyuge eres viuda, si pierdes a tus padres, eres huérfano. Si pierdes a un hijo, no hay nombre. El dolor es tanto, lo vivió el mismo Dios cuando vio morir a su hijo, que no hay nombre para el que pierde un hijo, no se le pone un nombre. Y con mucha frecuencia, cuando una pareja pierde a un hijo, esto actúa más como una brecha que los separa, en vez de unirlos más. Aun cuando ambos comparten el mismo dolor, cuando el hijo era de ambos, las parejas se suelen separar porque cada uno tiende a manejar el dolor como puede. Y esto tiende a ser cierto en matrimonios cristianos y en los que no profesan su fe en Cristo. Porque todos, insisto, tratamos con el sufrimiento de maneras diferentes. Algunos más díscolos, otros asimilándolo un poco más. Pero, por lo general, permitimos que nuestro dolor nos lleve a rincones muy solitarios. Y uno esperaría, como digo, siempre haciendo una autocrítica, no hablamos desde afuera porque somos iglesia. Uno esperaría que la comunidad de fe entendiera y honrara la angustia y el dolor más que en cualquier otro sitio. Aquí es donde más deberíamos honrar la angustia. Sin embargo, en este peregrinar cristiano, en estos años, yo he hablado con muchísima gente que, dentro de la iglesia,
ha vivido una experiencia muy diferente. En la mayoría de los casos, la iglesia no tiene, o no tenemos, mucha idea de cómo manejar el dolor profundo de la gente, cómo manejar la angustia. No hace mucho, yo conocí a una mujer que había perdido a su hijo adolescente, casi 18, 19 años, saliendo de la adolescencia, en un accidente de tránsito. Unos meses después, les contó a algunas damas de la iglesia que algunas mañanas no podía soportar tanto dolor y se preguntaba, más de una vez, cómo iba a sobrevivir. Y la supuesta amiga, o la que se consideraba amiga, le dijo, tienes que confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y salir adelante. Ya está, abandona el luto. Claro, la mamá afligida, con un dolor que no se va nunca, porque uno puede mitigarlo un poco, pero no se va. No creo que uno pierda un hijo y en 10 años diga, bueno, tengo otros hijos. Yo creo que la mamá que arriesgó y expresó su dolor, en lugar de que la oyeran, le dieran el espacio, la gracia para sanar, la callaron dándole un versículo que ella no había cumplido, que se estaba quejando. Por lo tanto, no estaba obedeciendo la Biblia cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la implicación era que si no eras fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es muy triste para aquel que pasa un dolor, una angustia, porque Dios no nos da su palabra para que nosotros la usemos como un arma contra los hermanos, o como una tarjeta que podemos meter en el buzón de alguien, manteniendo distancia y ahí está el versículo y arréglate. No, la Biblia es un arma, sí, pero esa arma es contra nuestro enemigo, no contra quienes amamos o los hermanos. Y la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio de un dolor verdadero, en medio del luto. Lo que menos uno quiere, y esto va a incomodar la teología de alguien que está mirando, lo que uno menos quiere es un versículo bíblico cuando uno está pasando una crisis. Ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Si la Biblia es para eso? Sí, pero no a modo de galletita de la fortuna. No es como ir a Panda y a ver qué me sale. Y no, porque a uno le duele y el solo hecho de que algo sea verdad no quiere decir que tenemos que expresar siempre la verdad en toda circunstancia. Yo recuerdo siempre que, poco después de su arresto, Jesús les dijo a los discípulos en Juan 4 y 12, muchas cosas me quedan por decirles, pero por ahora ustedes no las pueden soportar. No estaban listos para esta conversación. Necesitaban oír ciertas verdades, pero oírlas en ese momento les habría quebrado el alma, habría quebrantado su espíritu. Entonces, hay cosas que sí son verdad, pero uno puede andar por la vida al que le está doliendo, diciéndole, esto dice la Biblia y si no lo haces, estás en pecado, porque encima le sumamos culpa a aquel que tiene dolor. No era el momento para que los discípulos tuvieran más información. Creo que no hay nada peor que nos lancen versículos o desde un estrado nos quieran enseñar a vivir cuando uno está herido. ¿Cómo uno va a asimilar si apenas logra mantenerse en pie? Estoy hablando de cosas, esos infortunios, esas tragedias que cambian tu vida y la convierten en un infierno de la noche a la mañana. Y yo no sé por qué tenemos la tendencia de hacer eso. Digo, de querer arreglar a quienes sufren, de querer remendarlos, de querer poner un apósito y que todo se termine. ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una vergüenza? ¿Por qué sufrir está mal? Por algo tenemos los lagrimales en los ojos, para que se vea que estamos llorando. No podríamos llorar por otra parte sin que se vea, pero no sé. Yo creo que nos sentimos, me parece a mí, ineficaces en nuestra fe si no hacemos que el dolor desaparezca en el otro. Como que sentimos que no estamos haciendo bien porque el otro todavía está sufriendo. Pensaremos que la bondad de Dios o que el poder de Dios se menoscaban cuando uno de sus hijos anda por ahí cojeando, herido, que Dios perdió el poder. Porque la mayoría, cuando enfrentamos el sufrimiento, tenemos un montón de dudas respecto a las cosas básicas que creemos. Se nos mueven las convicciones. Estás orando para que tu padre se sane y tu padre parte con el Señor, como me pasó a mí. Yo sé que tenía 20 y pico de años, que se le juntó todo más el COVID, pero uno así tiene preguntas. Señor, ¿y era el tiempo? Uno se lo va a preguntar. Aunque tu abuelita se muera a los 122, ay, tan joven vamos a decir. Es que después del dolor llega el interrogante, la duda, casi como un acto reflejo. Un montón de gente pregunta, ¿y por qué si Dios existe? ¿Por qué el sufrimiento? Nos lleva a cuestionar las creencias más básicas acerca de Dios. ¿Cómo permite una cosa tan espantosa si Dios existe? Y más cuando están involucrados niños chiquititos. Cuando golpea, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de nosotros.
¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué lección me quiere dar por esta repentina muerte de un ser querido? ¿No hay algún mensaje que Dios me quiera dar? Y yo he escuchado frases, lo he dicho en otro mensaje durante la pandemia, en el mensaje titulado Algo habrás hecho. Yo he titulado Algo habrás hecho porque era la frase que nos decía. Yo escuché a líderes comentando, ¿sabías que hay muy pocos cristianos que mueren de COVID? Gracias a Dios. Los que mueren no son cristianos, dejando la idea vaga de que el que muere por el virus algo habrá hecho ese cristiano para ser puesto al mismo nivel de los paganos, al mismo nivel del que no va a la iglesia. No han fallecido hombres piadosos, no solo de virus, de cáncer, de problemas en los riñones, toda la vida, de algo nos tenemos que morir. Para allá nos vamos todos. ¿Qué queda para aquellas tragedias que involucran cristianos? ¿Qué quedan? Yo conozco hijos de misioneros, amigos que se han enfermado en Chernóbil, que se han ahogado, que han muerto de inanición en Somalia y fueron a servir a Dios. O sea, la fe en Dios, insisto con esto, no es un seguro contra tragedias. A veces pasan cosas y surgen las preguntas. ¿Por qué el auto de mi hijo tenía que derrapar por la banquina? Miles de autos en la autopista, le tocó a él. ¿Por qué un problema coronario que enferma a una persona entre 100 le tocó justo a mi esposo? ¿Por qué mi padre tuvo que ser una de las tantas víctimas del COVID? Bueno, una persona que va a mucha velocidad coquetea con la tragedia en el tránsito. La persona que vive ingiriendo comida chatarra posiblemente corre el riesgo de colesterol y se le tapen las arterias. Alguien expuesto al contagio de una pandemia puede contraer el virus. Las escrituras dicen claramente que nuestras acciones aquí pueden afectar nuestra salud en la tierra. Salgan desnudos en diciembre y van a ver cómo llegan enseguida a las puertas del cielo. No sé por qué y por sonso. ¿Por qué puede hacer? Entonces, hay principios de la creación que se aplican a cristianos y a no cristianos por igual. Y a mí me sorprende cuando nosotros no entendemos que la gente sufre porque todos sufrimos en alguna temporada de la vida. No hay solo veranos, hay inviernos, hay otoños. Alguien te va a romper el corazón, alguna enfermedad te va a tocar. Y cuando nosotros le agregamos algo habrás hecho, claro, te enfermas, llegas al hospital y llegan los hermanitos a decir, revisó su vida. Sí, tenía que haberte sacado de los contactos hace mucho, desgraciado. Capaz que algún pecado oculto. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. Oh, qué feo, hermano, te está faltando fe. Y lo peor, cuando te lo dice un pastor. Esto es porque se fue sin mi bendición. Sí, Señor, llévatelo porque te lo mando y somos dos los que quedamos en terapia. Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque es peligroso. Ni siquiera es bíblico que uno se torture tratando de encontrar un mensaje de Dios en el dolor. El mensaje podría ser sencillamente que vivimos en un mundo roto con leyes establecidas donde, así como funciona la ley de gravedad, funciona que te puedes resfriar, te puedes contagiar un virus. En nuestro ámbito siempre ha habido dos grandes errores. El primer error, cuando atribuimos todo el sufrimiento a Dios y todo lo que pasa es un castigo del Señor. Es feísimo vivir así. Chocamos el auto y es porque salimos sin oración. Yo les dije así, decía mi vieja, mi psicópata. Así vieron lo que pasa, no es que papá no ve, dos montados en un burro, papá está ciego, no tiene que ver Dios. El segundo error es lo opuesto, suponer que una vida con Dios nunca incluye el sufrimiento. Entonces, cuando sufres, algo habrás hecho. Claro, cuando más necesitamos esperanza, que alguien llore con nosotros, que alguien nos acompañe en la enfermedad en silencio, con la jeta cerrada, ahí nos ofrecen una dosis helada de culpa y de duda. ¿Te falta fe? Algo habrás hecho. Y si uno acepta que el sufrimiento proviene de Dios como un castigo, como cree el Islam, entonces tendríamos que vivir resignados. La polio, la malaria, el SIDA, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, el COVID, ¿para qué luchamos contra ellos si Dios lo envía para darnos una lección? Muramos no con dignidad. ¿Para qué usar tapaboca? ¿Para qué vacunarse? No. Jesús combatió la enfermedad mientras que vivió aquí. Nunca dejó entrever que no hay que luchar. Cuando nuestros hijos se enferman, oramos para que se sanen. Los cristianos, más que nadie, tenemos el derecho, el derecho, la obligación de luchar contra el sufrimiento humano. Pero bueno, algunos piensan, no, eso lo mandó Dios. Y otra parte de la iglesia cree el segundo gran error. Creen que la vida con Dios no incluye sufrimiento.
Y ahí es cuando se frustra la gente, porque cuando se enferman, cuando ocurre un divorcio, cuando hay una quiebra financiera, sienten que el trato unilateral, porque Dios no lo firmó, fue quebrantado. Dios no juega limpio. ¿Cómo Dios me hace así si yo nunca me dejé de congregar? Yo hasta besé a mi suegra un par de veces. Le di un beso a la mejilla. ¿Cómo es que me pasa esto? Viste que la mayoría cree tener un acuerdo contractual con Dios. Yo prometo ser buena persona, prometo ser decente, prometo ser fiel. A cambio Dios va a salvar a mi hijo, Dios va a sanar a mi esposa, Dios me va a conservar el trabajo. Y claro, cuando Dios no satisface las expectativas, porque la vida es así, yo no soy un predicador que te va a decir: no, todo va a estar bien. Creer lo creo, sí. Creemos, confesamos, pero la vida no es un juego de niños, no es un patio de juegos. Y cuando la vida nos pasa, cuando algún infortunio nos pasa, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de dudas. Insisto, Dios no trazó líneas, Dios no ha hecho tratos en esta tierra, de este lado del sol. Lo que pasa es que los predicadores por años nos han dicho: te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener el auto del año. No, en la vida todos, en algún momento, van a necesitar lentes. Ustedes antes que yo, una cuestión lógica. Yo, porque antes muerto que sencillo, voy a estar así, pero Dios les bendiga. Huesos que se pueden fracturar, dientes que hay que reemplazar. Hay un momento que hay que cambiar el comedor. Y eso no te lo hace el Lighthouse. Próstatas que se agrandan. Yo no sé de eso, pero me contaron: menopausia con calores que no respetan a nadie. Te agarran los calores, te tapan, te destapan, y te destapan toda la noche así. Ay, ¿y qué? Satanás te está mandando un mensaje, o Dios te está mandando un mensaje. No es como se ríen allá. ¿Saben qué? La vejez es la suma de un cuerpo que se va deteriorando. Entonces, los cristianos también nos enfermamos. Si no, no usaríamos lentes. Fuera de toda broma, no necesitaríamos un bastón en determinado momento. Podemos enfermar. Compartimos plenamente el sufrimiento de este mundo, pero el énfasis moderno de la sanidad milagrosa, que Dios quiere sanar a todo el mundo, claro, hace que los que no son sanados. Aquí tenemos gente en silla de ruedas, gente con ciertas capacidades distintas, y nosotros no podemos decir: a ellos les falta fe, porque se van a ir a la casa como que les faltó algo, como que Dios no los ama tanto. Eso es lo peor que ocurre en una noche de milagros. Cuando decimos Dios va a sanar, claro, el que largó las muletas se va feliz. El que regresa a su hogar empujado por alguien en una silla de ruedas siente que Dios lo despreció, lo menospreció, apesadumbrado. Me faltó fe, ¿qué estoy haciendo mal? Y la Biblia habla muy claramente que los creyentes deben responder al dolor de la gente. El que no se sana, el que el matrimonio no se le arregla, el que el hijo no cambia así su orientación sexual como quisiera el padre. Pablo dijo: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. 3 versículos después dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y uno dice: pero Pablo tiene un tema hormonal. Se está, dice que cada uno lleve la carga del otro, después cada uno lleve su carga. Pareciera que las declaraciones están en las antípodas, como que se está contradiciendo, pero uno tiene que ir un poco al original griego y ahí entiende la etimología de la palabra carga. El término griego carga que usa al principio, cargas, cada uno lleve la carga del otro, plural, se refiere a la carga que podía ser para abastecer la bodega de un barco. No se esperaba que nadie lleve solo semejante peso. Después dice cada uno lleve su carga en singular, que está hablando de los paquetes que podemos transportar como un carrión, como una maleta con rueditas. Es como la diferencia entre cargar una maleta con rueditas y cargar un piano de cola. Y Pablo nos dice que cuando alguien atraviesa la clase de agobiados, no la podés pasar. Pablo dice que la iglesia, los hermanos, tienen que intervenir para ayudar a cargar el peso, no para resolverle el problema. A veces, lo único que queremos es que nos escuchen. O no, damas, yo no quiero que me des una solución. Condenado, escúchame. ¿No le han dicho así en un momento a sus queridos maridos? Necesitamos ser oídos. Nadie puede llevar solo una carga, como dice un querido cura párroco de Argentina que se llama Mamerto Menapace. Él suele decir, tiene un nombre muy especial. Sí, habrá sufrido en el colegio también, pero digo, él dice siempre,
Las alegrías, cuando se comparten, se multiplican, y las tristezas, cuando se comparten, se dividen por dos, son más fáciles. Entonces, ¿no tuviste épocas en las que suplicaste que Dios interviniera y no pasó nada? Yo sé que la tuviste, yo también. Y algunos sufrimientos se sienten tan personales que no te los entiende tu cónyuge, o por lo menos eso crees. No te los entienden tus hijos, no te los entienden tus padres. Estás aferrado a un hilo así y nadie lo sabe. Todos conocemos el dolor, ese agobiante, húmedo, amargo. Es desesperante. Yo he estado ahí, sé de lo que te hablo. Esos momentos donde nos tiramos boca abajo a orar, ni siquiera arrodillados, boca abajo, y lo único que nos sale es, Jesús, ay, Jesús. Y ahí tenemos un de paz. No sabíamos que Jesús vivía tan cerca del piso, ¿no? Pero ahí tenemos un poquito de paz. Y de esto es de lo que quiero hablar durante los próximos minutos, porque cuando la iglesia no puede contenernos, no sabe qué hacer con nuestro dolor, se generan dos cosas en nuestro interior. Dos cosas que siempre, sí o sí, van a ocurrir, hayan nacido donde hayan nacido, inseguridad y vergüenza. Cuando no te entienden, cuando no comprenden tu dolor, como esta mamá a la que se le murió el hijo y alguien le dijo, recuerda el versículo, le agarra inseguridad y mucha vergüenza de por qué estás sufriendo tanto tiempo. Porque te guste o no, lo que ocultamos en nuestro interior, lo que en psicología se llama nuestra sombra, es intrínseca también a nuestra historia, nuestra personalidad. Viste que todos tenemos una región oscura en nuestra cartografía espiritual o personal. Y es tan importante como la faceta soleada, la que se ve. Todos tenemos una parte oscura. Me miran como diciendo, ay, yo no sé y este no es el problema. Todos tenemos una parte que no queremos que salga. El problema es cuando la queremos eludir, cuando queremos simular de que no está, porque nuestros mayores adversarios son los que viven en nuestro interior y hay que enfrentarlos. Es lo que psicología se llama nuestros propios demonios internos, que se volvieron locos. Los religiosos con este título, yo no tengo demonio, yo no tengo demonio. Apóstata, ve que estás endemoniado, ves demonios propios. En psicología, sí, dicen nuestros propios demonios, no vienen del infierno. Se les llama así, pero no son demonios. No estamos enajenados, poseídos, ni vamos a dar la cabeza vuelta a 360 grados y vomitar. No significa que son nuestras propias historias, nuestros propios traumas, nuestros secretos escondidos. A eso se le llama en psicología a esos demonios. Esas cosas malas ocultas que tenemos dentro y son los que más daños hacen, son los que nos paralizan. Son los que yo llamo los hábitos mentales, las cosas que repetimos consecuentemente. Te doy un ejemplo. Muchos de nosotros, no sé ustedes, pero hay muchos de nosotros, me consta, no sé si todos, hablamos solos. Yo tengo esa particular y peculiar característica personal. Yo me llevo muy bien con Dante, me llevo bien, tenemos largas charlas, nunca me discuto, siempre estamos de acuerdo. No me gusta que interrumpan cuando me estoy hablando. Ahora, permítame aclarar este asunto antes que me sugieras que aumente la medicación. Yo no hago esto todo el tiempo, yo solo cuando estoy tratando de procesar algo. A mí me ayuda mucho hablar cuando estoy tratando de procesar algo. Me ayuda a sacarlo de la mente y ponerlo en palabras, articularlo. No me hace pensar con más claridad. Necesito una charla conmigo mismo cuando tengo que hablar con alguien del equipo que metió la pata. Yo necesito hacer catarsis primero, pero ¿qué se pensó? ¿Cómo me va a hacer meante cosas? Pero, ¿qué tiene en la cabeza? ¿No le llega al tan? ¿Que no tiene los patitos en fila? Ña, ña, ña. Hola, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Ya vine, dejé todo afuera, no para. Habla conmigo. Cuando me equivoco también me dedico un buen regaño. Hace poco estábamos en una grabación. No sé qué me pasaba esa mañana. No podía. Me trababa. El director Bram me decía, de vuelta. Yo digo, por favor, poneme en pantalla. Me puse en pantalla y digo, Dante, 30 años haciendo lo mismo. 30 años haciendo lo mismo. Idiota, 30. Sácate la papa en la boca, no empezaste ayer en televisión. 30 años haciendo lo mismo y te veniste a equivocar. Listo, grabamos, pero me hizo bien. No hay nada mejor que me rete, y ahí como vi que me reté, no me equivoqué más. Y algunas nuestras conversaciones internas pueden ser agradables,
cuando nos vemos frente al espejo con ropa nueva, que frenamos algo. Esto nunca se aplica cuando salimos de bañarnos. No, nunca. Los diálogos ahí no son buenos, porque ahí vemos las líneas en la cara, vemos cosas nuevas que cuelgan, los puntos de sutura, en el vientre, algunas estrías, celulitis. No, la ley de gravedad no perdona. Pero también sé que algunos de esos monólogos internos pueden ser devastadores, fuera de broma. Cuando uno está sufriendo, desde lo sencillo, ay, ¿por qué comí eso? ¿Por qué comí eso? Yo sabía, es que esta me pone la pizza ahí adelante, tenía que haber comido menos burrito, comí 14, tenía que haber comido menos, estoy gordísima, ay, no me puedo poner esto, me veo ridícula, parezco un burrito que se está reventando por abajo. Ana, ¿te esas ya sí o no? Ay, ¿qué dije? Quedé como un estúpido, ¿qué dije? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué? Que me salió del alma, me salió del alma. Todo eso enfrente al espejo. No me gusta esa. Y encima mi marido la está mirando. Como que tenemos el deseo de denigrarnos. No. No sé si notaste cómo tendemos a responder los elogios. Cómo tendemos a rechazarlos. Eso es una costumbre muy hispana, creo. Me encanta tu vestido. Es un trapo viejo. ¿Te hiciste algo en el cabello? Se ve fabuloso. Tapan las canas más que. Ya estoy tus. Qué educado es tu hijo. No lo conoces en casa. Hay como un patrón de desviar los elogios que puede estar tan arraigado que no nos damos cuenta. Un día Dios me dijo eso a mí. Me dijo, ¿por qué siempre haces eso? Yo lo sentí fuertemente y yo dije, ¿hacer qué? Cada vez que alguien te dice que tu mensaje lo conmovió o que tu mensaje llegó a su corazón, lo desprecias. Desprecias el elogio. Aprende a decir gracias, cabezón. Aprende a decir gracias, porque si no sabes recibir honra es porque nunca honraste de verdad. Si uno honra de verdad, cuando viene la honra no se tiene que sorprender. Si uno no sabe recibirla es porque nunca sembraste de verdad. Sembraste para que te vean. Yo recuerdo una vez, la primera gran ofrenda que recibí hace muchos años. Dije, no, yo no puedo recibir esto. Y el pastor me mira y me dice, ahora me doy cuenta que todo lo que has hecho, lo superclásico, lo que dice que sembraste, lo hiciste egoístamente. Digo, no, lo hice de corazón. Y entonces, si de corazón sembraste, cuando viene la cosecha, ¿por qué la rechazas? La gente que dice no, ya soy linda. No soy fea. El cuerpo no pe. Una vaca. Está bien, vaca, no te digo más nada. Se acaban los elogios. Y a mí siempre me resultó muy difícil aceptar palabras que me afirmen, no sé por qué. Capaz que algo de eso proviene. Estos son lo que yo digo los demonios internos de una cultura evangélica en la que yo fui criado, que los elogios era como un veneno leve, se te podía subir a la cabeza. Pero la gloria es para Dios, no te la creas. No me digas nada. Viste que hay guardianes de la gloria de Dios, como si Dios necesitara guardaespaldas, guaruras, para que no le roben la gloria. Y no obstante, la mayor parte de mi problema, al rastrearla, me lleva a una convicción que se me formó cuando tenía 5 años, que yo siempre me creía especialmente un niño torpe, un niño tonto. Y siempre que alguien me decía, una tía, un tío, algo lindo, mis padres me enseñaron a desviar, a despreciar el comentario. Entonces yo razonaba que esa persona que me decía algo lindo era porque no me conocía lo suficiente para ver mi verdadero yo. ¿Vieron que alguna de las dagas verbales que nos dicen cuando somos chiquitos atraviesan nuestros corazones por décadas, por 5 o 6 décadas? Y si no las tratamos, nos perseguirán por años cuando vivamos la vida adulta. Las palabras cortan y ninguna puede cortar más profunda que una frase de un papá, de una mamá. Yo he hablado con hombres adultos bendecidos, con hijos, con carreras, con ministerios, que todavía están escuchando las palabras de muerte que les dijo su papá. Mi papá no me dio cariño. 70 años, todavía se está quejando del papá. Madura, che. Pero esas cosas de algún modo las comprendo porque nos marcan. Yo conozco una dama que es una gran conferencista. Todos la consideran sofisticada, elegante, interesante, y ella suele contar que carga con palabras de su padre cuando era chiquita. El papá le dijo, no me saliste linda, pero me saliste muy inteligente.
¿Cómo hace sentir eso a una mujer en una cultura que le da tanto valor a la imagen? Es como que le hubiese dicho, es mejor que seas buena en lo que haces porque es lo único que tienes para ofrecer. Entonces, la infancia nos siembra muchas minas emocionales que cuando somos adultos en un momento detonan. Momentos de la infancia que nos dejan con una leve cojera, pero otros se sienten tan devastadores que nos dejan lisiados del alma. Y las voces a veces más fuertes ocultan los espíritus más destrozados. ¿Conoces gente que se ríe todo el tiempo, que te dice hola, ¿cómo estás? ¡Qué bendición! Estás subiendo. Es un espíritu destrozado, amputado, que quiere disfrazarlo con risa. No es que reír esté mal, pero hay gente que se ríe en momentos inoportunos. Los individuos más gritones, más díscolos, suelen ser los más asustados. Los más tranquilos también tienen mucho para decir, pero no dejan de oír esa voz del padre, del pastor, del maestro que le dijo cállate la boca. Y a mí me gustaría que fuera diferente en la iglesia, pero no. En la iglesia parece algo habrás hecho cuando uno sufre. Y ahí uno se siente inseguro, avergonzado. ¿Y saben por qué la inseguridad y la vergüenza son tan difíciles de erradicar, de quitárnoslas de encima? Porque la seguridad fue lo primero que cayó en el jardín del Edén, y la vergüenza fue lo primero que apareció por consecuencia. La inseguridad le abrió la puerta a la vergüenza. Adán y Eva se escondieron antes de estar avergonzados, sintiéndose inseguros. Y nosotros, años después, heredamos esa maldición edénica porque vivimos todo el tiempo escuchando un montón de voces que nos dicen cómo lucir, qué tipo de ropa usar, cómo deberíamos criar a los hijos, dónde vivir, cómo ser un buen cristiano. No, tus hijos no tienen que sacar las mejores notas del colegio para que te sientas una buena madre. Yo no tengo que poner un versículo en cada post que pongo, cada cosa que posteo para ser más espiritual o quedarme callado y no responderle a ningún fariseo para demostrar humildad. Pablo declaró en Romanos 5 que incluso antes de que conociéramos el amor de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, somos justificados ante Dios no porque sigamos una lista de las 20 cosas para convertirte en una buena persona o en un buen cristiano, sino la sangre de Cristo que lo hizo todo. Ya eres digno por Él. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Pretty simple. Sí, es simple. Ah, sí, ya lo sé. Ahora, ¿quién de acá esta mañana se levantó y su primer pensamiento fue, ay, qué lindo día va a ser hoy porque Cristo murió por mí en la cruz y el Señor ya me perdonó? No suele ser nuestro primer pensamiento. Si eres como yo, no es lo primero que piensas. Y cuando tuviste después un pésimo día, le gritaste a tus hijos, perdiste los estribos, llamaste a tu esposo con un nombre que no figura en el Nuevo Testamento, tu último pensamiento tampoco es, bueno, me equivoqué, pero gracias a Dios que su amor no se basa en mi comportamiento. No siempre vivimos con la culpa y continuamente nos autosaboteamos. Estamos autosaboteándonos y toda esa autocrítica termina nutriendo la inseguridad que ya tenemos de fábrica. Desde chiquitos, porque la mayoría tuvimos más o menos la misma crianza, por lo menos los de mi generación, los que tenemos 30 y pico. Y esto aplica a mi vida. Hace algunos años, yo podía hablarle a un estadio, literalmente, de 80,000 o 90,000 personas. Uno dice, oh, si yo llego a ver eso, me siento el tapón del océano. No, yo le predicaba a 80,000 personas y a todos les gustaba porque estaban ahí para oír. Se acercaba a uno y me decía, yo esperaba algo más profundo. Y era todo lo que necesitaba hoy para que empiece la catarata de inseguridad. Yo me tenía que haber preparado más. Me equivoqué. No soy un buen orador. Capaz que no tengo que volver a hacer esto. Si vivías eso hace años, ridículo. Que un comentario de alguien me lleve de la confianza profunda en Dios a un abismo de dudas. Gracias a Dios que no había redes sociales. Hoy en día me di cuenta que las redes sociales no es la vida real. Por lo general, es la cloaca de la humanidad donde cualquiera vertemos lo peor, o vierten lo peor de sí, y luego continúan con su propia vida. Yo escuchaba hace poco un orador que decía, todos los que opinan que deberías hacer, cómo deberías criar a tus hijos, con quién te deberías casar, pregúntale si cuando te mueres están dispuestos a enterrarse contigo. Uno se murió, el abuelo. Me voy con él y se tira. No sabes qué va a pasar cuando yo me muera. Van a decir, ay, qué pena, tan joven. Bueno, ¿hay algún otro predicador? 2 minutos me va a dedicar y a ustedes,
minuto y medio. Pero claro, un comentario a veces poco amable de una mamá a otra puede hacer que la más confiada de las madres se sienta un fracaso como madre en la puerta del colegio. Una de esas viene y dice: "Ah, tu hijo estaba mal en matemáticas". No, una crítica sobre tu apariencia puede hacer que no quieras salir de casa hasta que bajes esos kilos, esas libras. No salgo más, me encierro en la habitación. Dame por abajo una lechuga. Claro, si nuestro mundo sobrevive por comparación, o no es la forma en que juzgamos, mi teléfono es mejor que ese, como él tiene uno mejor si yo gano más. Ay, esta falda me hace ver más joven. Se portan mejor sus hijos que los míos. Entonces, ese diálogo interno nunca para y cuando creemos que no hemos cumplido bien, se levantan las olas de inseguridad. Estoy sufriendo por algo, pero tenemos que creer que quienes somos en Dios es una decisión de creer, no de lo que nos pasa. Si vamos a esperar sentirnos dignos del amor de Dios, te vas a morir esperando. Nunca te vas a sentir digno. Yo nunca me siento digno de ser un predicador. Yo tengo que creer, recibir por fe que Cristo me ha hecho digno, que el Señor me ha hecho digno. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Y Pablo el apóstol va a esa coyuntura y dice, a ese momento de inseguridad, cuando la inseguridad comenzó a correr por nuestras venas y nos lleva a lo que somos en Cristo. Si tan solo creemos. Romanos 5 y 18 dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos por culpa de Adán, también un solo acto de justicia produjo la justificación que le da vida a todos. Porque así como por la obediencia de uno muchos creyeron en Cristo, otros por la desobediencia fueron constituidos pecadores, pero el Señor los hizo justos. O sea, no hay manera de que, no tiene que entrar en la cabeza. ¿Se animarían a decirle al de la derecha y a la izquierda, ¿no haces nada por ser salvo? Díselo, no haces nada, cabezón. No hay nada que puedas hacer para ser salvo. El cabezón tiene que estar aunque no lo conozca. Cabezón, no hay nada que puedas hacer. El Señor dice, no se trata de ti, se trata de mí. Tú me vas a fallar, yo no te voy a fallar. Tú te vas a caer, te vas a levantar. Yo siempre voy a estar ahí. ¿Cómo te ama el Señor? Entonces, hay que cambiar la inseguridad por la confianza. ¿Hasta cuándo? Y bueno, revisar el código postal. El día que aparezca en vez del número puertas del cielo, ya no hay más inseguridad. Mientras tanto, estás con los humanos y mientras que seas mortal, vas a batallar contra la inseguridad. Todos nos ponemos una ropa y no hay nadie que tenga el cuerpo perfecto que diga, a mí todo me queda bien. Siempre estamos o sacando, metiendo, escondiendo. Algunos llegan a casa y se sacan todo así. Y escapa la libertad del cuerpo. Liberarnos la Willy. Y está bien. ¿Y qué hace la inseguridad? Hace que otros te manipulen. Compras algo que no necesitas, con dinero que no tienes, porque los demás lo están comprando. Cambias el teléfono porque todo el mundo lo está cambiando. Terminas hablando, vistiendo, diciendo lo que otros hacen. Que es el principal demonio enquistado en las iglesias. Todos hablan igual. Dios le bendiga, hermano. Que la paz del Cordero Inmaculado lo redima de la concupiscencia de la carne. Ay, gracias, hermano. Aquí estoy en bendición. Pareos androide hablando. Viene el de afuera y dice, ¿qué cuerno están diciendo estos? Ay, usted no entiende porque usted está en la carne. Peor. Y cuando alguien intenta ser diferente, lo tildamos de apóstata. ¿Qué hace la inseguridad? Impide que seamos auténticos. Yo me acuerdo que estaba en un sitio, no voy a decir mucho porque estamos saliendo al mundo. Era un lugar, no voy a decir qué, porque si no se van a dar cuenta, donde todos los predicadores estaban ahí, pero todos hablaban mal. En un momento, no, acá no quiero estar. Vengo porque lo necesito, pero acá no quiero estar. Y yo le digo, ¿por qué no se van? Yo me voy a mandar a armador. Yo tampoco me siento cómodo. No, sí, un día nos vamos a ir. Un día nos vamos a ir de acá. Un día de estos, ahora, porque me viene bien, pero un día de esto me voy a ir de acá. Terminando yo solo. Nadie se fue. El resto sigue yendo, sonríe y hablando por detrás. ¿Por qué? Por la inseguridad. A ver si me voy de acá, y la gente me deja de querer. A ver si no pertenezco. La inseguridad evita que ames profundamente, porque la inseguridad no te permite ninguna relación significativa. No amas de verdad. ¿Cómo va a amar a alguien inseguro? No te amas a vos mismo.
¿Vas a amar al otro? Y lo que es peor, no puedes cumplir lo que Dios te manda. Yo muchas veces, antes de predicar de jovencito, salía y lo peor que me podían decir es, hay un montón de pastores. Había congresos donde estaban los otros oradores ahí, escuchándome. Yo decía, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Y los que están en el flyer, en el afiche. Pero esos van a estar hoy. Sí, 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 sí. Yo prefería predicar primero, temprano, cuando todos estos estaban durmiendo, porque cuando se me sentaban ahí, yo me sentía el pequeño Andy de 5 años aferrado a la blusa de mamá. Yo sentía que todos hablaban de mí a mis espaldas. Y ni te cuento si estaba predicando y un predicador le decía al otro, ¿por qué no hacen como los futbolistas? Estaba diciendo, estoy extraído del vientre. Yo también comía arroz, pero yo no podía predicar más. Tuve que aprender a confiar en lo que había dentro mío, no importa lo que sentía, las caras, porque acá también me tocan caritas. No. Vinieron los Brando y las Julia Roberts. Acá también me tocan caritas. Algunos están, yo no sé si aguantan gases, es la cara. Y yo tuve que sanarme. Digo, bueno, lo haré mal a veces. Sí, me criticarán, me malinterpretarán. Sí, no me puedo hacer cargo de lo que la gente interpreta. Quedaré afuera de cosas o de lugares a los que me gustaría pertenecer. Sí, pero me voy a mantener en pie. Y cuando la inseguridad asome la cabeza, porque va a asomarse en tu vida y en la mía, voy a decir, quizás tú no me quieras, quizás tú no me valores, tal vez no quieras estar a mi lado, pero Dios me ama tal cual como soy. Me ha hecho libre y me ha hecho una criatura nueva. ¿Sí o no? Recuerda este versículo para memorizarlo. Juan 3:15. Los he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y esto es lo que quiero que memorices. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nunca te olvides, no escogiste a Jesús, Él te buscó, Él te escogió. Alguien tiene que decir amén. Aunque los evangelistas decimos esa falacia, dale una oportunidad a Jesús. Nosotros no le dimos una oportunidad a Jesús, Él nos dio una oportunidad a nosotros. Y cuando vence la inseguridad, ¿qué aparece? El otro demonio interno. La vergüenza, porque uno dice, bueno, ya estoy bastante seguro, pero ahí uno empieza a luchar con que no queremos avergonzarnos. Y esto no se trata solo de ver si la prédica me sale bien. Cuando una jovencita es violada de chiquita o de adolescente, o aún de adulta, deja de soñar. Cuando el apuesto príncipe te usa y se va por la próxima conquista, el vestido se vuelve a convertir en harapos. Cuando las tiernas palabras se transforman en furia, entonces el espejo se raja de lado a lado, se hace añicos y la belleza se marchita. Eso pasa siempre. El pesado abrigo de la vergüenza reemplaza los vestidos, las joyas y todo lo brillante. Se vuelve desgastado, cuando te sientes manchado, roto, con vergüenza. Y si el enemigo no puede lograr que seas inseguro, te meterá vergüenza. Es una de las herramientas más poderosas porque se niega a irse. Una vez que la vergüenza se atrinchera en tu corazón y en tu mente, es una intrusa que no va a salir. La vergüenza es mucho más sutil y penetrante que la culpa. Imagina que alguien te acusa de un delito que no cometiste, te hace pasar por todo el momento vergonzoso de la corte. Te arrestan, te desnudan, te revisen de arriba a abajo, te encarcelan, te humillan. Logras tener tu día en la corte. El juez dice las palabras esperadas, inocente. ¿Qué hace el juez? Desaparece la culpa. Hace desaparecer la culpa, se borra tu expediente, los funcionarios de la prisión te devuelven la ropa, tus efectos personales. Sales a la luz del día, pero la vergüenza no se va más. Esto me sucedió a mí en una empresa que yo vendía instrumentos musicales. Era el gerente. Me acusaron de ladrón. Yo tenía 21 años. Yo era el gerente de venta más joven y me acusaron de robar. No pudieron probarlo, pero la vergüenza tardó años en irse. Entonces, la culpa puede o puede no ser una realidad, pero la vergüenza se siente como una esencia. Es mucho más grande que lo que hiciste, quien eres y te rodea como un perfume barato, no se va. Es muy diferente al bochorno, al momento vergonzoso. Predicaste con un perejil en el diente. En un momento se te voló la dentadura y la gente que está ahí después se olvida. La vergüenza no. El momento vergonzoso se va con el tiempo.
La vergüenza no. Hablo de la vergüenza por sentir que algo anda mal contigo, que eres un producto defectuoso. Vergüenza por mi infancia, que no puedo hablar ni me gusta que me pregunten. Vergüenza por un aborto secreto. Vergüenza por una aventura amorosa. Vergüenza por aquella vez que intenté suicidarme. Vergüenza por mi alcoholismo, por consumir porno. Vergüenza por una violación cuando era niña. Vergüenza por lo que hice para causarme un aborto involuntario a las 17 semanas. Vergüenza por cómo son mis padres. Vergüenza de que conozcan a mis hermanos. Vergüenza por cómo se comporta mi cónyuge. En ese congreso que te conté, una de las tarjetitas decía escalofriantemente: yo sé simplemente, Dante, que para todo el mundo sería mucho mejor que yo no hubiese nacido. Y eso incluye a mi familia. Y a medida que leía cada tarjetita, yo sentía el peso de la vergüenza que sus pesados secretos los estaba hundiendo como un ancla al fondo del mar. ¿Cómo esa gente va a salir adelante? Y la vergüenza es el gran aislador, te aísla. Tiene su propio vocabulario, su propia fetidez peculiar. Es pútrida, porque escuchas siempre una voz. Alguien te va a ver como realmente eres. Un día te van a descubrir. Yo, cuando era más joven, me horrorizaba escuchar el teléfono. Tenía siempre, debe ser por la acusación de ladrón que me habían hecho, pero yo tenía siempre ese miedo. El primer timbrazo en mi corazón temblaba. Siempre esperaba como una mala noticia, y la mala noticia era que estaba yo a punto de ser descubierto por alguna cosa. No había hecho nada por lo cual ser descubierto, pero ¿por qué reaccionaba de este modo? Era algo que arrastraba de la niñez. Vergüenza. Yo tenía vergüenza de ponerme shorts porque mi mamá me decía: naciste con las patas flacas de tero. Pero lo importante es que sos exótico. Sí, un tero exótico. Yo tenía vergüenza de que me salieran granos porque teníamos perros, y los perros de nuestro tiempo eran perros marca perro, cruzados con lo que se cruzaba en la calle. Si había una vaca, era un perro vaca. No era como los de ahora, que van a la peluquería y se visten mejor que el dueño. No eran perros que comían la comida que comíamos nosotros, que cae hueso, hueso. Un día el perro quedaba así, un hueso de pollo, a traer otro perro así. Era en casa y tenían pulgas, muchas pulgas. Nuestra mascota no era el perro. Esa era la bodega de las pulgas. Nosotros teníamos pulgas y a mí me picaban las pulgas y era el emporio de las ronchas. Yo estaba todo así, todo grano, y me rascaba por todos lados. Hata flaca con grano, era yo. Me rascaba con una teja así. Y así fui arrastrando. No. Me costó ser un tipo seguro. Me costó mucho pararme ante la gente como me paro. Ser auténtico fue una tarea. No es que el Señor me eligió porque yo era todo esto. Era un bichito y sentía que en cualquier momento podía quedar expuesto, sin importar que haya hecho algo por quedar expuesto, porque la vergüenza es una tormenta que ciega la verdad. Se siente abrumadora, implacable. Entonces bajamos la cabeza y la dejamos bramar. La vergüenza puede tener dos enfoques. Aquella, como la mía, que proviene de algo que no hicimos, que a pesar de no haber hecho algo, sentimos que merecemos sentirla. Es nuestro sucio secreto. Y la vergüenza también puede provenir de algo que hicimos, que tenemos terror de que se descubra, un poderoso secretito que nos mantiene prisioneros. Y el enemigo se esfuerza mucho en hacernos creer: sos el único que vive así en la iglesia. ¿No ves que los demás no tienen secreto? Algo habrás hecho. Eso es una mentira monstruosa. Encima vamos a la iglesia y los predicadores se muestran impolutos, que en vez de venir en Uber, vinieron en un carruaje de fuego. Entonces uno dice: wow, yo soy un desgraciado. Entonces, ¿qué gana la inseguridad y la vergüenza? Demonios propios, privados, cadáveres en el closet. Y recuerda las tarjetas anónimas de este congreso que te conté, que eran líderes experimentados a los cuales Dios se complacía usar. Sin embargo, el enemigo los atormentaba con vergüenza e inseguridad. Y capaz que es porque confundimos eso de merecer y ser dignos, porque nos bombardean todo el tiempo. Mereces ser joven. Ah, te divorciaste. Está bien, mereces ser joven y divertido. Ahí tienes el auto que mereces. Todo el mundo merece ser feliz. Eres un siervo de Dios, mereces que te honren. No, yo escucho esto y me estremezco porque es ridículo. Yo no merezco volver a aparecer de 21 años. En todo caso, voy a aparecer un viejo operado,
Estoy muy triste con la cara hinchada como un boxeador que recién se levantó de tanto botox, pero no voy a parecer nunca joven. Y tampoco merezco que me honren porque predico, porque estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Entonces, la vergüenza es algo verdadero y en la cruz Jesús trató con ella y le dio la orden de desalojo. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz, pagó toda nuestra deuda y nos hace dignos, no merecedores. Di conmigo, digno. Y bueno, para terminar, la vergüenza también hizo su debut en el huerto del Edén. Se sintieron descubiertos, se fueron a cubrirse con hojas de higuera, porque la vergüenza es así. Por más que te cubras, vas a seguir expuesto. No me gusta cómo me veo, así que voy y me compro ropa nueva, y después llegas a tu casa y decís, no sé, algo pasó desde el probador de la tienda hasta mi casa, o se me achicó la ropa o engordé en el camino. No es que no va a tapar. Ella cree que si logra casarse y tener un apellido, la vergüenza queda en la puerta de la iglesia el día de la boda, pero la vergüenza la va a seguir a la luna de miel. Él cree que la vergüenza quedará para siempre en las aguas del bautismo, pero no se percata de que la vergüenza se la lleva a la casa junto con las toallas húmedas. No importa cuántas capas podamos poner para tapar la vergüenza, subsiste. Llámala una enfermedad del alma, pero ahí está. Y Adán y Eva supieron al instante que las acciones habían traído consecuencias funestas, porque se enfrentaron no solo a su pecado, sino que no pueden vivir mal en el jardín. Afuera, vamos, fuera del jardín, exiliados, refugiados, indocumentados, expulsados del paraíso. Y a mí me duele porque cuando pasó eso, Cristo no había hecho la obra redentora. Ahora Cristo viene, hace la obra redentora, paga toda la deuda y en nuestras iglesias, seguimos echando a la gente del jardín. Peca a alguien en la iglesia, un líder, inmediatamente la iglesia lo destituye. Está bien, se tiene que restaurar, fenómeno, pero no lo destituyen con vergüenza y lo expulsan del jardín. Yo recuerdo un pastor en Florida que confesó un pecado, no solo lo destituyeron inmediatamente, sino que quitaron todos los libros que él había escrito. Un gran autor, ya no se consiguen más sus libros. Quemaron los libros en una hoguera. Es como enterarnos que David pecó y quemar en una hoguera todos los salmos. Hay que quemar todo lo que escribió cada uno de los autores aquí, porque cada uno de estos tenía sus roturas, sus problemas serios. Entonces, nunca supo la iglesia organizada qué hacer con el dolor, qué hacer con el sufrimiento, qué hacer con la vergüenza. Lo único que aprendimos es a rematar heridos, cremar rápido el cadáver y esparcir la ceniza, que ya no se pregunte más por esa persona, para que no sea de tropiezo, expulsado del jardín sin redención. Una vez, en un estadio de Argentina, alguien que no voy a decir quién es, tampoco porque se ve esto en Argentina, se las arregló para llegar a los camerinos. No tenía pase libre de acceso, no porque no trabajaba en el staff, y se las arregló. Y cuando finalmente casi llega al sector de los camerinos, lo agarra seguridad y se lo lleva para atrás. Y justo yo paso y él grita, estoy con él, déjate, haceme entrar, haceme entrar. Dijo, yo me quedé ahí y lo hice entrar. Y él hizo así como diciendo, soy amigo de él. Adán y Eva no pudieron hacer eso, no pudieron volver a las puertas del Edén y decir, estoy con él, conozco a Jesús, hazme entrar, Jesús, entra. ¿Qué soledad habrán sentido? Nadie los podía hacer entrar. Pero Jesús está aquí con el propósito de acabar para siempre con nuestra vergüenza, darnos un pase libre al jardín. Por eso hoy quiero celebrar a la distancia por cada líder de aquel congreso, que pasaron muchos años y alguno me está mirando, que tuviste el valor para plasmar tu vergüenza en una tarjeta de 10 centímetros por 15, porque te atreviste a pedir ayuda a riesgo de que dijeran algo habrás hecho. Y hoy nosotros, años más tarde, queremos aprender a negarnos a permitir que el enemigo saque de la basura las vestiduras pútridas y nos quiera cubrir. Hoy vamos a gritar en las puertas del jardín, estoy con él, conozco a Jesús, hazme entrar, Jesús, estoy con él. Y hazte un favor, deja que los demonios propios se vayan al infierno, se vayan. Celebra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos, ponte de pie y una vez que te pongas de pie, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de Señores, al Rey de Reyes, porque el Rey ha hablado otra vez. Impresionante. Vamos, celebra hoy, la inseguridad hoy, la vergüenza va a caer. Aleluya, ¿pueden sentirlo? Más,
Celebra al rey. El rey, el rey, el rey está en casa. Que el rey está en casa. Hoy bendito eres. Yo quiero que todos aquí en casa, en donde nos estén mirando, en cualquier parte del mundo, más los que estemos aquí, nos vamos a apoyar en la misma oración. Los que están por primera vez, católicos, agnósticos, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, adventistas de la iglesia del séptimo día, no importa de qué iglesia seas, que creas, si puedes recibir al Señor en tu corazón. Di, yo quiero quitar toda inseguridad, quiero quitar toda vergüenza, quiero vivir libre, quiero regalarme la autenticidad de ser yo, seguro. Hay una canción que dice seguro en las manos de Dios y eso es lo que hoy te estoy proponiendo. El Señor te da una oportunidad y Él dice, sabes, no me escogiste a mí, yo te estoy escogiendo, así que acepta la invitación. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Fuerte, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a vencer fuerte todo lo interno, lo que agobia, la vergüenza, la inseguridad, la culpa. Gracias, Señor, por perdonarme y comienza una nueva vida ahora. Amén. Todos orando vamos. Quiero orar por todos. Levanten las manos al cielo. Me gustaría orar por la iglesia. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. He predicado, no he quitado, no he omitido una sola tilde de lo que creo me has dicho que les diga a estos tus pequeños. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Me dice el Señor a todos los que están aquí que han sufrido, que la vida te ha tratado mal. El Señor me dice que te diga, he aquí, yo traigo sobre ti cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Te bendice el Señor en todas las áreas. Vamos, comiencen a clamar. Vamos a orar aquí en el mundo, en Asia, África, América, Oceanía, en todo el mundo. Ahora están clamando. Todo América, desde todo el continente está clamando. Los que están mirando esta transmisión, yo declaro que la mayor bendición que tenga Dios para un ser humano aquí en la tierra te la dará. No importa lo que creas, dile, Señor, yo quiero ser libre, próspero, bendito. Se van los demonios internos, se va todo aquello que oprime, todo aquello que agobia, que te quita el oxígeno y en el nombre del Señor de las multitudes. Familia, el Señor bendice ahora tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendice el Señor tus herramientas de trabajo, tus talentos, te abre puertas. Yo proclamo, declaro, creo, confieso de que octubre, noviembre y diciembre será un trimestre donde vas a cerrar el año diferente a lo que lo comenzaste. Van a ocurrir milagros que antes no ocurrían. Te bendice el Señor. Vamos, levante las manos y digan, yo estoy recibiendo esta bendición. Quiero que te la lleves a casa. Quiero que la presencia del Señor sea tan fuerte que algo ocurra en tu casa, en tu hogar, en los tuyos. Bendice jóvenes, hay gente encendida en fuego ahora. Hay tanta bendición hoy. ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? ¿Cómo no te va a multiplicar? Mira, si Dios te ha traído hasta aquí es porque tiene propósito. Octubre, noviembre, diciembre serán meses de cielos abiertos, de bendición en tu hogar, en tus finanzas, en la pareja, con tus hijos. Dios bendice, abre puertas financieras, de salud. Se va la vergüenza. Se termina el diálogo interno. Se termina el diálogo interno negativo, el monólogo negativo y empiezas a creer que eres digno, que el Señor te hace merecedor por su sangre. Yo soy, dice el Señor, el que pagó el precio, no hagas nada. Te ama el Señor, no hagas nada para que te ame más. Él te ama el Señor, ¿cómo no te va a amar? Mi querido, te bendigo, soplo sobre ti, sobre los que miran una doble porción del Espíritu en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale el mayor aplauso de la historia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao gente. Buen domingo. Chao.